Gracias, señor Esparza Borrea. Turno ahora para el Partido Socialista de Navarra. Señora Chivitana Bascués, 30 minutos. Señora presidenta, buenos días. Señorías, invitados y ciudadanía que está siguiendo esta jornada por los distintos medios de comunicación. Yo le pido a la presidenta, si así me lo permite, empezar mi intervención haciendo alusión al momento político que estamos viviendo en estos momentos. Hay un pleno simultáneo en el Congreso de los Diputados que se trata del pleno de investidura y quiero hacer al respecto una breve reflexión en un minuto. El Partido Socialista de Navarra ha mantenido su no al Partido Popular y a Rajoy. Y seguimos convencidos de la necesidad de cambiar radicalmente las políticas de la derecha que están siendo desastrosas para millones de personas en este país. Y lo vamos a seguir haciendo, porque, como dijo Unamuno, vencer no es convencer. Pero, como también ha dicho la presidenta del Gobierno, es importante que haya un inicio de legislatura. Es importante tener a alguien al otro lado. Independientemente del devenir de esta legislatura, los socialistas navarros seguiremos defendiendo aquí, seguiremos defendiendo también a través de nuestro diputado en el Congreso la oposición a la reforma laboral, a la LOMCE, a los recortes sanitarios, a los recortes en políticas sociales, a la ley Mordaza y, desde luego, y con mayúsculas, a la corrupción. Para nosotros la ética política es consustancial al desempeño de nuestro cargo público. Comienzo así esta intervención porque quiero reiterar en este espacio público que los socialistas queremos cambiar las políticas de derecha y vamos a seguir trabajando día a día, presentando iniciativas, intentando buscar acuerdos con los distintos grupos parlamentarios para mejorar la vida de los navarros y de las navarras. Entro pues en materia y, en primer lugar, quería también decirle a la presidenta del Parlamento la buena iniciativa que ha tenido con la accesibilidad, con el tema del lenguaje de signos en este pleno, que yo considero un pleno muy importante para todos los ciudadanos de Navarra. En primer lugar, decir que nos preocupa de este Gobierno la excesiva, por no decir casi total, dependencia del cuatripartito que lo sustenta. Yo creo que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que un Gobierno debe ser una institución autónoma. Una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo y, por lo tanto, esperemos que la presidenta suelte el lastre y tome decisiones como presidenta y no como jefa del cuatripartito. Seguimos viendo que el peso de Bildu, el peso de Podemos, frenan e incluso obligan al Gobierno a desdecirse de decisiones, demostrando esa dependencia limitadora que además deja al Gobierno en muy mal lugar, y pongo el caso concreto que ha pasado en ACI. Por lo tanto, pido dos cosas fundamentales al Gobierno: acción y autonomía. Y empiezo con desarrollo económico y con empleo. Yo califico el primer año de legislatura como el año de la inacción. Es verdad que en esta materia ya estamos empezando a avanzar, se van moviendo, pero creo que sigue siendo necesario un impulso más decidido y valiente para que podamos decir que este curso político es el curso del despegue. Y el despegue necesariamente tiene que pasar por dos cosas fundamentales: desarrollo económico y empleo. Mi primera propuesta: que el Gobierno apueste por el diálogo social. Hemos dicho muchas veces que anular u obviar el Consejo del Diálogo Social es un error estratégico. Ustedes, presionados por sus socios, por afines a sus socios, han pretendido arrinconar ese órgano, pero es que no tenían un plan B. No tenían un plan B. Por lo tanto, el Gobierno en este tema se ha equivocado y ha redirigido otra vez el tema al Consejo del Diálogo Social. ¿Plan de empleo? Pues más allá de este plan de empleo, que fue una reivindicación del Partido Socialista, se ha negociado con los agentes sociales y económicos, lo que pedimos es concreción. Sinceramente, hemos visto un plan de empleo inconexo, dos partes perfectamente diferenciadas, con una falta de coherencia total, muy incompleto, que no aborda el desempleo en su conjunto y, como decía el señor Laparra cuando no era consejero sino profesor de la universidad, un plan que no tiene financiación es papel mojado. Y me remito a sus propias palabras, señor Laparra. A este plan de empleo se le debe acompañar un plan industrial, dado que la industria yo creo que es el peso más importante de nuestro PIB, apostar fuerte por la I+D+I. En este paso ya están en los nuevos presupuestos. Nosotros les propusimos llegar al 3% al final de la legislatura, además de diversificar el tejido productivo, hacer crecer en tamaño nuestras empresas y profundizar en aquello que ya destacamos, por ejemplo, el sector farmacéutico, biomedicina, turismo y, por supuesto, también la automoción. A mí me parece el apoyo necesario al clúster de automoción, dado que el 44% de nuestras exportaciones vienen desde ese ámbito. En materia de desempleo, hoy teníamos un dato relativamente positivo. Vamos avanzando, 38.400 desempleados. Desde luego, cifras hay distintas, pero el problema que tenemos es que tenemos todavía
una excesiva población sin empleo y, además, en una situación especialmente complicada por la edad, por ser un paro de larga duración, por falta de formación, etcétera. Por lo tanto, tenemos colectivos con especial dificultad para volver al mercado laboral que hay que atender, a nuestro modo de ver, de una manera muy específica para evitar que acaben en una situación estructural. Lo que tenemos que evitar es que lleguen a esa situación. Y, desde luego, habría que trabajar en materia de empleo, porque es más fácil encontrar un empleo cuando alguien lleva una semana desempleado que cuando alguien lleva ya 3 años en situación de desempleo. Por lo tanto, hay que actuar antes de que las personas lleguen a esa situación. Fundamental el empleo, pero también, y aquí he echado en falta un poco en el discurso de la presidenta, la calidad del mismo, porque estamos viendo una precarización del mercado laboral insoportable y por eso urge cambiar este modelo por otro modelo más estable, más digno y con derechos. Y aquí el papel fundamental, reivindico el papel fundamental de los sindicatos y de la negociación colectiva. Como dicen algunos expertos, se está demostrando que en sectores como la automoción, en donde se han mantenido los acuerdos sindicales, en donde ha habido una buena negociación sindical, no se ha aplicado la reforma laboral. Por lo tanto, pongo en valor los acuerdos sindicales y la negociación colectiva. La precariedad no solo nos deja la gran contradicción de tener trabajadores pobres, sino también nos deja altas tasas de siniestralidad. Y aquí también dato objetivo. Navarra abandera el incremento de accidentes laborales que han subido más del 15%. Datos objetivos. Mal dato que yo creo que debe hacer al Gobierno reaccionar en esta materia con políticas de prevención y recuperando al delegado de prevención, que hay empresas pequeñas que no pueden acceder a asesoramiento en materia de prevención y que esta figura les puede ayudar. Tenemos claro que el Gobierno no es el que crea empleo, sino el que contribuye a generar las condiciones para crear empleo. Y hay dos maneras de crearlas. Por una parte, con medidas concretas, ya sean ayudas a la inversión productiva, ya sean incentivos fiscales, ya sea con favorecimiento del crédito, etcétera, pero también generando unos intangibles que son muy difíciles de crear, como son la confianza. Unos intangibles que consideramos muy importantes. Desde luego, si un Gobierno se ve como una institución seria, una institución de fiar, una institución estable, pues yo creo que las empresas se animarían a invertir, pero sinceramente lo que estamos viendo, y también voy a un dato objetivo, en Navarra baja la confianza empresarial, la comunidad en donde más baja la confianza empresarial, un 3,1, donde además en el nivel del Estado, en el Estado está subiendo, por lo tanto nos preocupa. Por lo tanto, ojo con ese tipo de indicadores, como decía, los intangibles, que son muy difíciles de generar, como también el de producción industrial. También Navarra, mal dato, cae. Y eso debe hacer reaccionar al Gobierno. Hay que aterrizar, como bien decía la presidenta, y hay que ser realistas. Y lo cierto es que las intenciones políticas expresadas por algunos socios del cuatripartito no ayudan mucho a generar estos intangibles. Hemos pedido, y nos alegra, el plan de banda ancha del Gobierno, una moción, una iniciativa planteada por el Partido Socialista, reivindicada por nuestra portavoz en este área y que además entendemos como algo fundamental, y nos alegra que el Gobierno se haya puesto en marcha en materia de banda ancha. Seguimos diciendo que las infraestructuras son necesarias. Esperamos ver un movimiento en cuanto al tren de altas prestaciones, en cuanto al estudio del Canal de Navarra. Veremos a ver qué es lo que dicen los presupuestos del año 2017. A mí, sinceramente, no sé si me parece muy bien hablar de lo que van a hacer en los presupuestos cuando este Parlamento no tiene todavía los presupuestos. En todo caso, esperemos ver en esos presupuestos algunas líneas, como digo, en el tren de altas prestaciones y en el Canal de Navarra. Un apunte con respecto a fiscalidad. También han anunciado que van a hacer alguna modificación en materia fiscal, pero nosotros seguimos creyendo que en IRPF debiera cambiarse la tributación de las rentas de 19.000 euros. Desde luego, estas rentas que pueden percibir ayudas de emergencia social, a esas rentas no les tenemos que pedir más esfuerzos. Nosotros estábamos de acuerdo en subir la presión fiscal a las rentas superiores a 60.000 euros y, desde luego, también nos gustaría que revisaran el tema del patrimonio para las empresas familiares. Aquí también habría que hacer una revisión. Por cierto, bueno, pues como he dicho, cito el tema del anteproyecto de presupuestos. Cuando lo tengamos ya lo estudiaremos, pero sí que nos gustaría ver en esos presupuestos cuestiones como inversión productiva, empleabilidad, mejora de la calidad educativa, mejora de los recursos sanitarios, atención a las personas en situación de precariedad, pero también I+D+I, tecnología y modernización. Estas son las líneas fundamentales para el Partido Socialista que esperemos ver reflejadas en los presupuestos del 2017. Y una cosa más en el ámbito de la economía, el convenio económico. Yo creo que ya hemos dicho públicamente, hemos trasladado a la presidenta del Gobierno cuál es nuestra posición. Defenderemos, a ser posible, nos gustaría desde una posición unánime, el buscar un acuerdo de manera unánime de todas las fuerzas políticas en Navarra para defender
en el Estado, desde luego bajo los principios de lealtad entre las instituciones y buscando, como digo, lo mejor para Navarra, desde también un principio de la solidaridad. Pero desde luego, presidenta, no nos pida un acto de fe. No nos pida un acto de fe hasta que nosotros no tengamos el estudio que ustedes les han dado al Gobierno del Estado, no nos pidan un acto de fe ni que afirmemos que Navarra está en una situación muy desventajosa. Pásenos el estudio y entonces coincidiremos seguramente con usted en esos posicionamientos. Desde luego, no queremos demagogias y no queremos en esta materia discursos frentistas. En materia de educación, desde luego, a mí sí que me ha resultado muy curiosa que, siendo la educación un tema tan fundamental, por lo menos para el Partido Socialista, la presidenta lo ha pasado así un poco de rondón, con escaso tiempo. Yo no sé, a lo mejor es que no tienen mucho de lo que presumir en esta materia, porque el mayor logro de este Gobierno en materia educativa es haber invertido la tendencia en la matriculación en favor de los centros de titularidad privada. Este es el mayor logro de este Gobierno en materia de educación. Desde luego, creo que hemos dejado como Partido Socialista bien claro el desacuerdo con mayúsculas en materia de política educativa que está llevando este Gobierno. Desacuerdo con mayúsculas. Defendemos que la calidad de la educación debe conseguirse sobre la base de un proyecto amplio, un proyecto plural, que gire sobre la escuela pública de excelencia como base para una sociedad igualitaria, equitativa y con posibilidades de lograr una verdadera calidad. Y, desde luego, rechazamos construir la base de nuestro proyecto educativo sobre un modelo estrecho y singular, que es el que pretende hacer este Gobierno. El patinazo amagando con paralizar el PAI, el desastre con la oferta pública de empleo, las dudas en cómo se paraliza la LOMCE, la falta de apuesta por la atención a la diversidad, ausencia de un plan de coeducación, el lío con los libros de texto, en donde, por cierto, vamos a estar vigilantes para que se respete la realidad institucional de Navarra. Seguimos creyendo que la educación pública es la garante de la igualdad de oportunidades y que una educación pública de convivencia, de no segregación y de integración de la diversidad. Este es nuestro modelo. Este es el modelo del Partido Socialista. Así que volvemos a pedir al Gobierno un reparto equilibrado del alumnado con necesidades educativas especiales. Porque, bueno, ya hemos aprobado aquí distintas iniciativas y al cuatripartito se le llena la boca hablando de la convivencia, pero luego resulta que la quieren para los demás, pero no para los suyos. O sea, credibilidad cero en esta materia y los hechos no les acompañan. Tampoco en Sarriguren, presidenta, tampoco en Sarriguren. Y otro logro de este Gobierno, la Orden Foral 55/2016. Personas que suspenden las pruebas de acceso a educación, que no pueden dar clase porque no aprueban la oferta pública de empleo, suspenden las pruebas de acceso, pero el Gobierno les contrata. El Gobierno les contrata para que den clase y, sin embargo, personas que han aprobado están sin contratar. Este es otro de los logros. El tema de mérito y capacidad creo que no se ha valorado bien en esta orden foral. Nos preocupa el futuro de la escuela rural. Por supuesto, aquí hemos estado presentando iniciativas que han tenido buena acogida por parte del Departamento, pero luego hace cosas el Departamento como el tema de la escuela de Pitillas. Aquí los ratios no valen. Valen para el modelo D, pero para poner una nueva unidad en la escuela de Pitillas, pues parece que no vale. Hemos ofrecido a este Parlamento un pacto social y político por la educación. Seguimos creyendo en la necesidad y que sería el mejor camino para diseñar nuestra educación de una manera consensuada y dialogada, pero, bueno, estamos todavía con la mano tendida y esperemos que recapaciten en este área. Hemos reclamado también el plan estratégico para la universidad pública, que obvia el campus de Tudela. Nada sobre el campus de Tudela. Y, desde luego, nos parece que hay que definir el futuro de este campus y ponerlo en valor. Es una reivindicación también de la Ribera de Navarra. Por lo tanto, pedimos una vez más hoy aquí una rectificación al consejero y al Gobierno. Un cambio de rumbo en materia educativa y lo volvemos a hacer tendiendo la mano para el pacto educativo con la sociedad, porque ahora mismo vemos demasiados errores en materia de política educativa. Y, desde luego, nuestro no a la LOMCE una vez más, y aquí el consejero pues anda como el baile de la yenca. Derecha a derecha, izquierda a izquierda, un paso para adelante, un paso para atrás, pero no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde dejamos de ir. Por cierto, en el ámbito de cultura y deporte, pues esperamos pasos más decididos y que tengan más visibilidad estos temas que están siendo la hermana pobre en la acción política. En materia de política social, a mí me parece que estamos teniendo un debate en materia de política social eclipsado solamente por el tema de la RIS. Pero hay más cosas en política social.
porque no se ha hablado nada de menores en materia de política social y poco en materia de dependencia. Desde luego, yo empiezo con el tema de la actual RIS, de la que tenemos ahora en vigor, y me parece un error estratégico que esta actual RIS, la que tenemos ahora, no se haya evaluado tal y como dijo el consejero en su primera intervención como consejero en esta Cámara. La actual ley es una buena ley. Es una buena ley. Hace unos días conocimos el informe de la Red de Lucha contra la Pobreza correspondiente a los años 2009-2015 y decía que Navarra registra la menor tasa de pobreza y exclusión, situada en el 13%. En estos años se ha avanzado mucho en esta materia hasta llegar a la ley actual y vemos cómo las mejoras están dando sus frutos. Por lo tanto, si ya íbamos por el buen camino, quizás el vicepresidente tendría que haber esperado a evaluar la actual ley, que seguramente que es mejorable y hay margen de mejora porque algunas cosas ya se han registrado en la nueva ley que ustedes pretenden hacer, pero no haber cambiado el modelo, porque el modelo es el que funciona. Lo que pasa, bueno, pues que el Gobierno lo que quiere es cambiar el modelo de renta para pasar a una renta más asistencialista y que apuesta por una ayuda económica, más por una ayuda económica que por la empleabilidad. Cuestión esta que no compartimos, porque la ley que pretenden hacer enmascara la pobreza, pero no da futuro a las personas, porque no hace especial hincapié en la empleabilidad. Y otra cuestión que nos preocupa mucho, y lo que ustedes tampoco han hablado, es de la dependencia. Las listas de espera, tanto para una valoración como para la percepción de la prestación, está incontrolada. Está incontrolada. Uno de los últimos datos que tenemos es que hay 1.800 personas esperando la valoración y más de 900 la prestación. Hay personas que están esperando a recibir una prestación a la que tienen derecho desde el año 2015. Desde el año 2015. Nos ha dicho el señor Laparra que se ha puesto más personal a disposición en este trabajo. En todo caso, creemos que es insuficiente. En cuestiones como igualdad, bueno, pues ya hemos citado la importancia de trabajar en materia de coeducación, pero hay que ir más allá. Tenemos una ley, la Ley de Violencia de Género, aprobada por este Parlamento a final de la legislatura pasada por unanimidad, que tenemos que desarrollar y que lo tenemos que hacer desde un punto de vista ambicioso, porque seguimos sufriendo la discriminación por razones de sexo. Seguimos sufriendo en Navarra la mayor brecha salarial de todo el Estado. Y seguimos sufriendo desequilibrio entre la conciliación, permisos de paternidad, de maternidad. Y quiero hablar también de la violencia machista, que la presidenta no ha dicho nada al respecto. Es sin duda una de las expresiones más crueles de esta desigualdad. Vivimos un drama social en materia de violencia de género. Y la violencia machista son las mujeres asesinadas, muchas, por cierto, con órdenes de alejamiento. Pero también nos preocupa algo más, y es los jóvenes y la materia de la violencia de género, porque estamos viendo en personas cada vez más jóvenes la falta de respeto al espacio, la libertad de las mujeres, las relaciones desequilibradas, y eso es razón más que suficiente para ponernos a trabajar como sociedad, para hacer un plan de educación, para educar a nuestros jóvenes en esta materia que además se suponía que debían educarse en una sociedad más igualitaria. Por lo tanto, educación, prevención, campañas de información institucionales y, desde luego, actuación clara y suficiente por parte de todos los que formamos parte de esta Cámara. Quiero, además, poner en valor el avance que va a suponer para Navarra la ley foral LGTBI, que aprobaremos en esta Cámara, desde luego, por parte del Partido Socialista, la mejor de las voluntades para que haya diálogo, para que todas las asociaciones puedan aportar y, desde luego, también las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Anuncio ya que enmendaremos la Ley de Vivienda con ánimo de mejorarla, porque nos parece que es como también ha dicho la presidenta, uno de los retos pendientes, y ahí estaremos para trabajar en la mejor respuesta posible y, desde luego, arrimando el hombro. Y esperamos políticas valientes en materia de juventud, porque, señora presidenta, usted no ha hablado del futuro de los jóvenes. No ha hablado nada del futuro de los jóvenes. Paso a sanidad. Respecto a sanidad, hay un marco muy importante que debemos crear, que es la nueva Ley Foral de Salud, consejero. Hubo una reunión, se nos presentó un calendario, se nos presentó un cronograma y ni de lejos. Ni de lejos esto se está cumpliendo, porque de aquella reunión creo que se paró. Y este tiene que ser el marco. Este tiene que ser el marco para actualizar la sanidad navarra, para abordar los grandes retos que tenemos en la sociedad de envejecimiento, enfermos crónicos, gasto farmacéutico, salud mental, salud laboral, etcétera. Y es una oportunidad para hacer una buena ley que sirva para las próximas décadas. Yo le ofrezco, consejero, toda nuestra colaboración. Pero hágalo, hágalo, no lo deje en el cajón. Además, como ya hemos traído en este Parlamento, seguimos creyendo que es necesario abordar el tema del copago farmacéutico. Han dicho 600.000 euros para los próximos presupuestos. Desde luego, yo, con los datos que usted mismo me facilitó,
esto no llega para nada. 6 millones de euros, bajo nuestras cuentas y con los datos que usted me pasó, son los que harían falta para acabar con el copago farmacéutico de las rentas inferiores a 19.000 euros, a 12.000 euros, perdón, que es lo que aprobamos en este Parlamento. ¿Qué es lo que aprobamos en este Parlamento? Por lo tanto, escaso. Y las listas de espera, mira, yo, más allá de datos, aquí me parece que nadie se puede colgar medallas de nada. Porque la ley de garantías de espera no se cumple. Y hasta que no se cumpla, aquí nadie se puede poner medallas de absolutamente nada. Es un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Navarra y es una ley que, como digo, no se cumple. Por lo tanto, a ponerse las pilas y a cumplir. Con más recursos, en personal, tecnológicos, etcétera, pero sobre todo con mejor gestión. Con mejor gestión. El tema del transporte sanitario urgente. Bueno, ahí estamos trabajando, nuestras aportaciones se las hemos hecho llegar al consejero, pero yo quiero poner encima de la mesa, y lo voy a defender como Partido Socialista, esto es una prestación sanitaria, dentro del catálogo de prestaciones sanitarias. Por lo tanto, sujeta a normativas sanitarias y que debe dirigirse, gestionarse, controlarse desde salud. Y esa va a ser la postura que va a defender el Partido Socialista, aunque la prestación del servicio la puedan dar personas que no pertenecen al Departamento de Salud, que puedan pertenecer a otros departamentos. Ahora bien, siempre y cuando cumplan con la normativa correspondiente. Pero, como digo, dirección, coordinación y gestión por parte de salud. Atención primaria. Pues sí, muchos discursos aquí de mejorar la capacidad de resolución de los centros de salud, pero más allá de los discursos yo veo pocas acciones. Pocas acciones. Hospital de Tudela. Bueno, pues esperaremos a ver qué nos dice el nuevo responsable del Hospital de Tudela, pero lo que tenemos claro es que hay serios problemas. Obsolescencia tecnológica, problemas de escasez de personal, unos contratos que se ofrecen para que atraigamos gente a Tudela poco atractivos, sinceramente, y desde luego creo que es necesaria la ampliación de servicios ambulatorios. Hemos pedido también la implantación de manera progresiva de la atención psicológica en atención primaria. Me parece que ya es una reivindicación muy mayoritaria y muy generalizada en otras comunidades autónomas y, desde luego, que se acaben con la falta de inequidad en materia de salud mental, sobre todo para atender a los jóvenes. Como ya hemos dicho y lo hemos hecho en un comunicado, felicitamos al Gobierno por el preacuerdo con el tema del IDISNA. Nos parece una muy buena noticia, pero nos preocupa el retraso y la publicación e implementación del Decreto de Salud Sexual y Reproductiva. Consejero, nos preocupa. Esto se está retrasando demasiado. Y termino con materia de salud. El sistema informático. Pues hay que dar una vuelta. Nos genera muchísimos problemas. Nos genera incompatibilidades entre atención primaria y atención especializada. Y yo creo, bueno, pues que está afectando al normal desarrollo de las consultas, de las admisiones, etcétera, etcétera. Urge darle una solución. Desarrollo rural. Bueno, pues volvemos a reiterar una vez más aquí nuestra apuesta estratégica por el Canal de Navarra. Esperemos a ver qué es lo que nos presenta el Gobierno, porque para nosotros es muy importante la política de agua. Veremos qué es lo que nos presenta el Gobierno de Navarra. Y bueno, también ha hecho alusión la presidenta a que se creó el Foro del Ebro para abordar el tema de las riadas. Poco operativo, porque desde luego no parece razonable convocar a una reunión del foro para hablar del retranqueo de las motas y no invitar a esa reunión a los sindicatos de regantes. Poco operativo. Desde luego, esa participación de la que habla en este caso no está. En este caso no está. Sector agroalimentario, un sector muy importante para nuestra economía, también tendrá el apoyo desde este punto de vista, pero también tenemos que meter la importancia de la I+D+I también en el sector agroalimentario. Tenemos que abordar el plan de infraestructuras locales. Presidenta, no está aprobado, como usted ha dicho, no está aprobado el plan de infraestructuras locales. ¿Y es necesario tener un plan? Sí, pero la cuantía prevista de los 100 millones, a nuestra manera de ver, escasa, muy escasa. Y además, si tenemos en cuenta que lo que se ha metido en este plan es el tema de la banda ancha. Esto es hacer un poco de trampa, sinceramente. Por lo tanto, aquí hay que elevar la cuantía, distribuir de otro modo las partidas para que el primer y el segundo año se haga un mayor esfuerzo y que, por lo tanto, el impacto sea más inmediato. Y el tema del plan de residuos que pretende aprobar antes de final de año, aquí no ha llegado todavía, por lo tanto no creo que podamos cumplir con los plazos. Y está basado en un modelo de compostaje y vertedero que incumple las directrices europeas 2030. Incumple las directrices europeas 2030. Un plan, por cierto, muy parecido al que implantó Bildu en Guipúzcoa, que fue un caos, y esto para nosotros es un mal precedente. Si el Departamento de Educación está siendo tristemente protagonista de este arranque de legislatura, el de Interior pues lleva camino de ser más de lo mismo, otro quebradero de cabeza para el Gobierno.
Dijimos cuando el Gobierno decidió eliminar la Agencia Navarra de Emergencias que esta decisión nos parecía cuestionable y ahora hasta los afines pues están cuestionando esta decisión. Desde luego, lo que tenemos la impresión es de que esta consejera no tiene muy clara la definición de diálogo. Consejera, se lo digo. Diálogo es una forma en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información. Porque no es lo mismo dialogar que hablar usted y que los demás se callen y escuchen. Eso no es diálogo, consejera, eso no es diálogo. Cuando uno va a una reunión de trabajo, no va a exponer una decisión ya cerrada y adoptada, porque eso no es diálogo, como digo. Sería deseable que con el mayor consenso posible se tomaran decisiones y creo que pues algunos de los colectivos están esperando por parte de la consejera más diálogo y más escucha. Y veremos también cómo va el tema de la aplicación de la ley de policías y qué cambio propone el Gobierno, como ya anunció. Nosotros estudiaremos la propuesta del Gobierno y estamos abiertos a modificaciones, pero lo que tenemos claro es que apoyamos a una policía que es bien valorada por la ciudadanía y que hace un esfuerzo enorme por dar un buen servicio a pesar de las limitaciones de recursos. Como digo, esperamos una apuesta firme por parte de esta consejera. En relación con la parte de la paga extra, pues bueno, está pendiente abonar al funcionariado, ya lo hemos dicho, que se tiene que hacer sin esperar. Los datos de recaudación económica son buenos, por lo tanto ya se tenía que haber pagado según sus propios acuerdos este año. Bueno, esperemos a ver lo que nos plantean para el presupuesto de 2017. Y sobre la subida del 1%, pues también está pendiente de que se contemple hacerla en un texto, porque desde luego, si no hay partida abierta, no hay nada que hacer más allá de que lo pongamos en el texto. Convivencia. Estos últimos días ha vuelto a situarse en primera línea informativa la convivencia pacífica en nuestra tierra. Lo cierto es que se suman una serie de hechos que nos preocupan y que queremos nos preocupan porque queremos convivir en el respeto a los valores democráticos y, desde luego, respeto a todas las personas, y estamos viendo que algunos colectivos no parecen estar en esa misma disposición. Agresiones a policías, ocupas, actos de homenaje a ETA, consentidos desde los propios ayuntamientos, pintadas ofensivas no rechazadas. Estos son algunos de los ejemplos de acontecimientos que hemos vivido recientemente. Y a mí me parece muy bien que en la Dirección General de Paz y Convivencia se actúe sobre la memoria histórica. Por supuesto que sí. Pero también se tiene que actuar sobre los problemas de convivencia que estamos viviendo hoy en estos momentos. Desde la educación, desde la intervención social e institucional. Y, presidenta, sea valiente, porque usted aquí tiene un deje. Tiene un deje. Su planteamiento en paz y convivencia viene cojo. Y viene cojo porque sus socios de gobierno no condenan estos actos, a estos me refiero, de violencia. Está claro que hay que hacer cosas para que esto no pase, que el primer paso es educar y promover campañas de información y concienciación y, desde luego, que las instituciones ni promuevan, ni amparen, ni consientan ciertos comportamientos y actos como está sucediendo en estos momentos en muchos ayuntamientos de la comarca de Pamplona. Esta convivencia también vendrá dada por no generar tensiones con la ley de símbolos. Navarra tiene unos símbolos que le son propios, que son comunes a todos los navarros y a todas las navarras, y que el resto de unos símbolos que pueda uno sentir como parte de su espacio personal tienen que quedar en eso, en parte de su espacio privado, donde cada cual, por supuesto, puede sentirse como quiera y como le dé la gana. Por supuesto que sí. Concluyo. Señorías, Navarra necesita un impulso valiente para despegar, para situarse en los altos estándares de innovación y de modernización, para mejorar lo que ya funciona y para poner en marcha nuevos proyectos que traigan prosperidad y futuro con oportunidades. Usted en su intervención se ha dedicado media hora a hablar del pasado y solamente un cuarto de hora a hablar de futuro. Solamente un cuarto de hora a hablar de proyectos de futuro. Los socialistas estamos en hablar de futuro, en proponer para mejorar, en situar el empleo y los servicios públicos como ejes de nuestra acción política y parlamentaria. Y no queremos que este Parlamento se convierta en un espacio de bloques de buenos y de malos. O estás conmigo o estás contra mí. Queremos que este Parlamento sea un instrumento útil para la ciudadanía, ejemplar, abierto a las propuestas y en el rigor de los debates parlamentarios. Y, desde luego, este rigor no lo están aplicando algunos de los socios de gobierno, pero tampoco Unión del Pueblo Navarro. Yo, sinceramente, lamento el tono en el que ha transcurrido la anterior intervención de UPN. Ahora exige que en medio minuto se haga todo aquello que no hizo cuando era gobierno y cuando tenía las decisiones en su mano. A mí me parece que esto es poco serio, porque si ahora hay cosas tan urgentes y tan necesarias, UPN no las hizo. ¿Quiere esto decir que reconocen errores de sus gobiernos anteriores?
Desde luego, señorías, queremos un gobierno que dé pasos al frente, que sea activo, suelte lastres y que entienda que su acción ejecutiva no es la del legislativo, por lo que su acción debe trascender a un cuatripartito que sujeta al Ejecutivo poniendo trabas a acuerdos del Gobierno con otras formaciones. Presidenta, valoramos la voluntad de diálogo de una parte del Gobierno con el Partido Socialista, pero lo cierto es que ese diálogo de momento no da frutos porque a la hora de la verdad lo que dice el cuatripartito es lo que vale y el Gobierno lo acata. Esto nos preocupa porque nosotros no estamos aquí para desestabilizar al Gobierno, no estamos como Partido Socialista para desestabilizar al Gobierno, sino para tratar de aportar y de sumar. Y si algunos lo quieren entender o no, bueno, pues eso ya es cosa suya, pero es una pena que cuando alguien quiere trabajar, algunos que no tienen interés en hacerlo lo impidan, quizá para que no se note tanto su incapacidad, su inacción o su bloqueo. La presidenta sabe dónde estamos y sabe cuál es nuestra voluntad. Y no vamos a cambiar de actitud porque la oposición de barricadas, la oposición destructiva, la oposición del alboroto y del ruido no es nuestro sitio. La política de bloques es vieja política. Y quien quiera escucharnos y atender nuestras iniciativas o proponernos las suyas sabe que siempre estamos y estaremos construyendo un proyecto de esperanza y de futuro para Navarra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chivita Navascués. Turno ahora para el Partido Popular, señora